empezando de Brian Galindo, así que súper agradecida por estos espacios. Yo he aprendido gracias a estos espacios. Así que date un fuerte aplauso, por favor, tú que estás presente. Bueno, mi capacitación se llama Rompe tus miedos, porque yo siento que esto ha sido fundamental en la carrera del diamante. Y si yo estoy parada aquí al frente, es porque tuve que tomar decisiones firmes para pasar esa barrera del miedo. Si estuviste en la mentoría y tal vez me escuchaste, yo era de esas personas que por miedo me limité a crecer. Por miedo me limité a cumplir metas, a cumplir sueños. Yo recordaba y me acuerdo tal vez cuando era niña, adolescente, en algún momento yo quise tal vez estudiar medicina, pero por miedo o por falta de creencia no lo hice. Tal vez quise estudiar veterinaria porque me gustan mucho los animales, pero también por miedo no me atreví y no lo hice. No sé si es tu caso, tal vez en algún momento te has paralizado por miedo. Tal vez has querido ir a ese siguiente nivel o ese rango o hacer algo y por miedo te paralizaste. A mí me pasó muchas veces y te voy a contar qué decisiones y qué aprendizajes he tenido durante estos años que vengo desarrollando el negocio. Y gracias a que pude vencer o pasar esa barrera del miedo, hoy en día se han dado los resultados, ¿sí? Así que espero que todo lo que yo te voy a contar hoy día te sume a ti y te pueda aportar valor en esta noche. En la siguiente lámina, quiero que conozcas un poco más sobre mí, quién soy yo, de dónde vengo. Esta soy yo hace algunos años atrás. Tal vez era una jovencita que no tenía sueños grandes, no tenía metas grandes, solamente vivía el día a día, el presente, de las cuales ahí estaba trabajando en un call center. Fue mi primer trabajo formal en teoría, porque firmaba contrato de 4 horas, pero trabajaba más de 8 horas. ¿Alguien le ha pasado o ha firmado ese tipo de trabajos? Ahí va a levantar las manos. En ese momento, yo ahí estuve 3 años. Y yo sentía que en ese momento a mí me lavaban el cerebro, porque me decían en ese call center que yo ganaba más que un profesor. Y me acuerdo que en ese tiempo me ascendieron a verificadora y mi sueldo básico era 800 soles. Como era mi primer trabajo a los 18 años, en ese momento yo estaba feliz porque empezaba a ganar mi propio dinero. Pero yo era de las personas que no podía estar quieta. Si tenía tiempo libre, me buscaba otro trabajo. Yo siempre he sido de las personas que he dobleteado. Yo de ese trabajo salía 3, 4 de la tarde y me conseguí otro trabajo. También he tenido negocios tradicionales, como lo pueden ver en la siguiente imagen. Ahí una foto cuando estaba más chavalita, cuando tenía mi negocio con mi familia. Entonces he tenido también negocios. He tenido bodega, he tenido librería, tienda de gas, pollería, porque en mi familia hemos tenido siempre esa sangre emprendedora. Nosotros queríamos hacer negocios, tener tu propio negocio, ser libres, ¿no? Por eso emprendemos. Pero nos dimos cuenta que cuando tú haces negocios, el negocio es muy esclavizante. En esa bodega, mi mamá me acuerdo que atendía todos los días. Llegaba los domingos y le decía, mamá, vamos a almorzar. Me decía, no puedo, hijita, no puedo cerrar el negocio. Cuando teníamos la pollería, Navidad, Año Nuevo, nos tocaba pasar la noche de Navidad y Año Nuevo en la pollería. Ahí me di cuenta que no tenía vida. Supuestamente era un negocio para que me den libertad, pero mentira, me tenía esclavizada. Si nosotros con la familia no abríamos el negocio, no había ingresos. Llega un punto en mi cabeza, porque aparte de los trabajos, call center, dobleteaba, me iba a trabajar
alguien por ahí lo puede conocer, también estaba en Atento. Estuve también en la escuela de chef, siempre 2 trabajos a la par. Terminando los trabajos, me iba a ayudar a los negocios tradicionales, de las cuales renuncié a todo porque yo era de las personas que estaba donde me paguen más. Si veía que otro trabajo me paga más, yo renunciaba. Hasta que me conseguí y entré a trabajar al banco. Ahí empecé a ganar muy buen dinero. Dije, wow, trabajar en el banco. Empecé a estar tranquila, ganando dinero. Entraba 8 de la mañana, salía a las 7 de la noche. Y en su momento comencé en la siguiente lámina. ¿Qué es lo que hacía cuando empecé a ganar dinero? Como no tenía responsabilidades en teoría, me iba a los centros comerciales con la familia, nació mi sobrino, le comprábamos todo a él, nos compramos un carro familiar sin tener casa propia y gastábamos el dinero, vivíamos el día a día. Como les dije al principio, yo no tenía metas ni sueños grandes en ese momento, 0 inteligencia financiera. Ahora, cualquiera diría, tal vez en redes sociales o en distintos lados, me va muy bien, ¿sí o no? Paro de centros comerciales, me voy, no sé, a distintos lados, pero en realidad, amigos, yo me encontraba así, como lo ven en la siguiente imagen. Así, porque después de los trabajos, 2 trabajos a la par, me iba a ayudar a los negocios tradicionales a mi mamá. Y recuerdo que en los negocios, fines de semana, viernes, sábado, se cerraba 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. No tenía vida. Llega un punto, amigos, donde yo decía, Dios mío, ¿cuántos años vengo trabajando y no estoy donde quiero estar? ¿Cuántos años vengo emprendiendo negocios, distintos negocios, y no estoy donde quiero estar? Si no es trabajo y no son negocios, ¿qué más? Esta es la vida que me ha tocado porque ya estaba cansada, estaba estresada. Yo solo quería descansar porque no tenía vida en realidad. ¿De qué me servía ganar dinero si no lo estaba disfrutando? Hasta llegó un punto donde yo comencé a rogarle a Dios, como en la siguiente lámina. Yo me encontraba así, en la siguiente. ¿Alguien se ha sentido así? En algún momento cuando las cosas no te salen, tal vez te sacrificas tanto trabajando y no te salen las cosas. Yo me encontraba así, me conectaba tanto con Dios. Dios mío, dame una señal, dame una oportunidad, porque llegó un punto donde me dolía tanto la cabeza que no quería ni siquiera levantarme, porque dormía 2, 3 horas. Hasta que me llegó la oportunidad. Y a veces uno no ve las señales. Y hasta que llegó Fusion a mi vida, como lo pueden ver ahí. Ahora, cuando llega Fusion, yo les soy sincera, a veces no vemos las señales. La primera vez me presentan el negocio, mi cabeza estaba en pagar cuentas, tarjeta, no vi la oportunidad. Por segunda vez me presentan el negocio, un amigo de toda la vida, bien cercano a mí, y me dice que existe esta oportunidad. Me dejó el bichito. Yo dije, algo ahí, y yo empiezo a investigar. Hasta que me llega una tercera presentación. Para mí la tercera fue la vencida. Hoy en día me doy cuenta de que todo te va a llegar a tu tiempo, amigos. Yo en algún momento me preguntaba, ¿por qué no me presentaron Fusion? Hace 10 años tal vez, pero no era mi momento. Tal vez lo hubiera dejado. Entonces, para mí la tercera fue la vencida, porque esta persona que me presenta el negocio me lo presenta con postura y me dice, Eriquita, hay un negocio que puede ser para ti. Y yo le dije, mira, yo ya sé sobre el negocio y voy a entrar, pero estoy evaluando con qué persona porque lo quiero hacer de manera profesional. Y esta persona me dice, juntémonos y yo te cuento cómo lo estoy manejando. Así que me junto con esta persona. Y ahí es donde yo conecto con mi patrocinadora, que es Jessica Vela, y ella también había trabajado en el banco, ya había renunciado, y yo dije, también me puede pasar lo mismo a mí también. Y así es donde yo ingreso a la tercera oportunidad. Así que si tú estás presentando el negocio y tal vez alguien en ese momento te diga que no, no lo descartes, porque tal vez está en su zona cómoda o no lo entendió.
pero de aquí a 6 meses la realidad puede ser otra. Y esa persona se va a acordar de ti, que tú le hablaste de Fusion, que tú le hablaste una oportunidad. Así que no te tomes personal cuando esta persona te dice que no, porque tal vez no era su momento, pero de aquí a 3 meses o 1 año te puede decir que sí. Así que, a ver, en la siguiente, cuando arranco el negocio y decido hacerlo profesional, me apegué al sistema educativo, amigos, hacerlo básico, como lo pueden ver acá. Estas son las acciones que yo empecé a hacer todos los días. En la siguiente, si me ayudas, estas son acciones básicas que a mí me ayudaron muchísimo. 12 audios diarios, 20 minutos de lectura, apegarme al deporte. Tal vez no era amante del deporte, pero tuve que empezar a hacerlo, a salir de mi zona cómoda, a hacer cosas que me reten. Eventos, Pro 1, Pro 2, Pro 3, alumbras. Nunca me he perdido ninguna alumbra desde que he entrado al negocio. Cuidar tu círculo de influencia y el aware, amigos. El aware ha sido fundamental para mí. Libros básicos que me sirvieron, como lo ven en pantalla: Escuela de Negocios, Los Secretos de la Mente Millonaria, El Efecto Compuesto y La Isla del Árbol Rojo. Esos 4 fueron mis primeros libros que yo arranqué en el negocio y me hicieron destapar la mente. Para mí fueron mis primeros libros que me ayudaron a entender sobre esta industria. Rápidamente, recuerdo que cuando arranqué el negocio, recuerden que yo estaba cansada de cuántos años trabajar. Así que yo realmente le puse velocidad al negocio. Tenía que hacer lo imposible para que me funcionara. Yo hice que mi negocio me funcionara 4 meses después, a la par del banco. Cuando yo ya estaba trabajando en el banco de 8 de la mañana a 7 de la noche, no tenía tiempo para hacer el negocio, pero le sacaba tiempo de donde sea. 4 meses que lo hice part-time, yo logré en ese tiempo el rango oro en aquel momento, como si fuera acá un líder X tal vez. Entonces, 4 meses, 3 meses, 4 meses, tuve ese primer resultado. Ahora, cuando me dicen mis socios, Eriquita, no tengo tiempo para hacer el negocio, mentira, tiempo hay. Simplemente te falta ganas y hambre de crecer, porque yo no tenía tiempo, pero le sacaba tiempo de donde sea. Yo me iba al baño cuando trabajaba en el banco, 10 minutos, pero ya con mi lista, y en 30 segundos yo hacía mis invitaciones. 30 segundos, mis invitaciones. Hola amiga, ¿cómo estás? Te cuento, acabo de arrancar un negocio que me permite generar ingresos desde casa. Tú sabes que yo estoy trabajando ahorita, pero estoy segura que este negocio podría ser para ti. Eriquita, cuéntame de qué trata. Mira, ahorita no te puedo dar más detalles, pero te espero a las 7 de la noche que salgo de mi trabajo y te doy todos los detalles. Confía en mí. Esa era mi palabra. Esa era mi invitación. Nada más. 30 segundos, mínimo 20, 30 llamadas. Porque la ley de probabilidades era que no todas asisten. Pero yo todos los días sacaba 2 presentaciones. Llegaba a mi casa a las 11 de la noche tal vez, cansada, pero emocionada porque estaba haciendo algo productivo, que sabía que me iba a funcionar. Así que, en la siguiente lámina, cuando yo alcancé ese rango oro, decidí renunciar al banco. Porque veía, oye, ¿cuántas horas? En 2 horas que le dedicaba prácticamente en corto tiempo, yo tenía resultados, pero estaba encerrada frente al banco, frente a una computadora, y veía a todo el mundo que mandaba fotos, era libre, y decía, yo quiero ser libre. Así que dije, no, yo renuncio. Y así empecé. Cuando renuncié al banco, tuve que tomar decisiones, a renunciar a las salidas familiares. Recuerdo que mi familia me decía, Eriquita, vamos el domingo, que vamos a ir a la playa. Yo decía, no puedo, tengo reunión. Eriquita, que vamos a ir a Pucusana, vamos a ir con la familia. No puedo, tengo home meeting. Y así comencé a renunciar a la gratificación inmediata de ese momento. Así me la pasé mis 2 años, mis 2 o 3 primeros años tal vez, renunciando tal vez a los placeres de ese momento, porque sabía que este negocio me iba a funcionar. En aquel momento, tal vez cuando yo dejé de ir a las playas, tal vez de acá de Lima, hoy en día
Soy la única en mi familia que conoce las playas del mundo. He podido conocer las playas de Panamá, de Ecuador, de Colombia, de otros países, pero fue porque en algún momento decidí construir. Si tienes que conversar con tu familia o algo, conversa. Pero créeme que la abundancia y la felicidad están hechas para ti, no solamente algo chiquito, sino que realmente hay algo grande más allá. Pero tienes que estar dispuesto a realmente hacer esas acciones que te van a servir. Renuncié a las salidas con amigos, a salir de mi zona cómoda. Yo era experta salir, 3, 4 horas de camino a irme a distintos distritos. Yo decidí tomar mi negocio para hacerlo profesional. Porque yo decía, ¿cuántos años me he rajado para una empresa? Me iba hasta enferma para no faltar a la empresa. ¿Por qué no me rajo ahora para mi negocio? Si esto me va realmente a construir mis sueños, me va a dar un legado para mi familia. Y a veces la estamos dudando, la estamos pensando y a veces no le damos el valor a nuestro negocio. En un trabajo, ¿cuántos años tienen que pasar? Y ni siquiera te consideran porque te ven como un número. Y acá cuando haces fusion, quieres que te dé resultados en un mes, 2 semanas, en 6 meses. No tengo resultados y me voy. Pasa. Pero sin embargo en un trabajo, si aguantas 30, 40 años y trabajando ¿cuántas horas? Para recibir un básico que muchas veces no alcanza para nada. Entonces mi cabeza estaba, no, si cuántos años me he rajado por una empresa, pues ahora me rajo, pero para mi negocio. Y gracias a eso, hoy en día mi negocio me permite ser libre. El sembrar, amigos, sembrar todos los días, todos los días. Rápidamente les cuento algo. Recuerdo que yo me iba de San Juan de Miraflores, me iba hasta Puente Piedra a armar uno de los primeros equipos. Recuerdo que esa vez eran como 4 o 5 horas de camino y solamente entre ida y vuelta se me iba el día. Me la pasé yendo a Caraballo, Puente Piedra. Se armó un equipo como de 12 personas y me acuerdo que hacía grupos de desarrollo. En ese momento, las chicas emocionadas, contentas, ahora sí, vamos con todo. Pero cuando yo me iba y las dejaba solas, las chicas no hacían nada. Me volví a ir nuevamente 3 veces por semana, emocionadas, las chicas contentas. Ahora sí, vamos con todo. Y cuando las dejaba solas, nada. Y yo decía, wow, y así me la pasé por 3 meses. Yo decía, Dios mío, me empecé yo a pensar de que yo era la que estaba fallando. Yo decía, ¿será que yo estoy haciendo las cosas mal? ¿Por qué el equipo no prende? ¿A alguien le ha pasado que tal vez tú sientes que avanzas, le das todo al equipo y no prende el equipo? A mí también me pasaba. Y yo decía, tengo 2 opciones. O renuncio y ya no voy hasta allá, o simplemente voy nuevamente, pero con más determinación, con postura y con carácter. Así que dije no, una conversación con Diosito y decidí ir nuevamente, pero ya con más carácter. Y les dije a las chicas, si quieren que las ayude, yo las necesito en el evento. Hasta que logré que 3 personas del equipo logren ir a su primer evento, en Plaza Norte en aquel tiempo. Y una de ellas hizo clic en el evento. Desde ahí hay una Líder X a punto de ser premier en Caraballo, en Puente Piedra. Si yo no hubiera vuelto a ir con más determinación y trabajar con ellas, no tuviera el equipazo que hoy en día hay en Caraballo. Entonces, este negocio, ¿a qué te invita? A sembrar. Por más que tú sientas que no veas los resultados ahorita, en este momento, pero créeme que cuando tú siembras de corazón y ayudas a tu gente, los resultados te van a llegar por un lado o por otro lado. Ahora, una de las cosas, recuerdo que en aquel momento empezaron a pasar las cosas, empecé a tener resultados, recuerdo que cerré el Premier Líder, pero en teoría, pero yo en realidad estaba cobrando como Líder X, cobraba bien, pero un Líder X no me alcanzaba y yo me estanqué por un buen tiempo. Me estanqué en un Premier, pero cobrando como Líder X. Y ahí es donde yo tuve que identificar qué me estaba limitando, qué me estaba pasando. Y ahí me di cuenta que los miedos volvían.
empecé a tener resultados y todo, pero me frené. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me estanqué en un Premier? ¿Cuántos? Ya era como un año, que tenía 2 años, 3 años tal vez el Premier, y no crecía. Pero me di cuenta de que yo tenía que trabajar algo dentro de mí. Ya no era solamente acción, porque yo era de las personas que accionaba. Yo me voy a todos lados. Tú me dices, párate de cabeza y yo lo hacía. Pero me di cuenta que el siguiente nivel y mi siguiente resultado no era por accionar más, sino identificar qué me estaba paralizando a mí. Y ahí es donde tomé la decisión de hacer cosas distintas. Ahí es donde yo empecé a conectarme más con Dios, más con mi espiritualidad. A veces lo dejamos de lado, amigos, pero Dios ha sido fundamental en esta carrera, porque yo empecé a conectar con Él. En ese momento, emocionalmente, yo no estaba bien. Empecé a pasar situaciones, un montón de cosas bastante complicadas, retos familiares y un montón de cosas. Y tuve que aprender a hacer cosas diferentes, a trabajar mi mentalidad que me estaba autosaboteando, a trabajar mi inteligencia emocional. Comencé a buscar libros en YouTube, a trabajar bastante mi inteligencia emocional, porque muchas veces mi mentalidad, sí, yo quiero esto, pero en realidad me autosaboteaba. Y me di cuenta que le tenía miedo al crecimiento, lo que les contaba en la mentoría. Dejé de crecer para que no me inviten a capacitar, ni a contar mi historia, ni a estar al frente. Pero llega un momento donde tú dices, si quieres ir de un siguiente nivel, ya no lo haces por ti, sino que tienes un equipo que confía en ti. Tienes una familia que confía en ti. Y si yo decidí a romper esas barreras, a poder trabajar en mí, es porque tenía un equipo que me tenía que ver crecer a mí. Porque tú eres el tope de tu equipo. Si tú no creces, tu equipo tampoco lo va a hacer. Así que dije, no, voy a empezar a hacer cosas diferentes. Me apegué al deporte, comencé a conectar más con Dios, empecé a abrirme, a soltar, a contar cosas, porque yo era de las personas muy cerradas. Tal vez era muy, podía escuchar a todo el mundo, pero yo no me abría. Yo no era capaz de contarte mis cosas. Y tal vez eso a mí me limitaba un montón. Aprendí a soltar, tal vez a contar, y eso me ayudó muchísimo. Y ahí es donde sucede la magia, y empezamos a trabajar ya con el equipo. En la siguiente. Ahí empezamos ya a suceder la magia en la duplicación, el liderazgo, hacer presentaciones, empezar a viajar con el equipo, a formar los equipos en Ica, en Chincha, en Ayacucho, en distintos lados. En la siguiente. Ahí ya estamos en la celebración del bono auto con todo el equipo. ¿Qué nos ha servido? Hacer presentaciones masivas, hacer home meetings, conocer gente de manera intencional todos los días, grupos de desarrollo, estar en distintas reuniones, en distintos lugares. En la siguiente, por favor. Grupos de vóley, empezar a hacer cosas nuevas, el deporte, el running. En la siguiente, algunas fotos. Empezamos a formar el primer directorio del equipo, el primer directorio Go Diamond. Empezaron a llegar los líderes en la organización y con ellos empezamos a hacer presentaciones masivas en distintos distritos, en distintos lados. En la siguiente lámina me di cuenta de que el negocio no solamente a veces es trabajo y acción, sino que tienes que disfrutar del momento. Disfruta con tu equipo. Nosotros somos de las personas que yo me puedo quedar en la casa de mi socio a dormir, a tomar desayuno, a almorzar, no solamente a hablar de Fusion, sino realmente a disfrutar con el equipo. Empezaron los viajes, tu círculo de influencia es importante disfrutar. En las siguientes láminas. Mentores, amigos, básicos, Gianmarco Velasco, Dieguito Vázquez, son parte de mi vida, me han ayudado un montón durante este camino. Recuerdo que muchas veces que me invitaban a capacitar, yo le llamaba llorando a Dieguito, me han invitado, ¿no? Y él sabía las palabras precisas para decirme en esos momentos que yo lo necesitaba. En la siguiente, mi patrocinadora Jessiquita, siempre agradecida con la persona que te trajo al negocio. En las siguientes láminas.
Ahí estamos en las giras con el equipo, en Ayacucho, en Ica. Es disfrutar, amigos, con tu equipo. Empieza a viajar. Si tienes un socio, viaja. Y ahí es donde empiezan a generarse los resultados. Cuando tú conectas con tu equipo, creas una familia, empiezas a trabajar con ellos, empiezan a llegar los líderes de la organización. Ya hay el Leaks, Líderes X, próximos Premiers, Bro 3, y ahí es donde empiezas y donde ya te das cuenta de que no lo haces solamente por ti, sino que también hay sueños por parte de tu equipo. Y ahí en la siguiente lámina siguen los logros. Yo recuerdo que la primera vez que el año pasado que me gané el bono viaje a Catcana, me fui sola. Dije, no va a volver a pasar. Voy a ir con más personas del equipo. Y este año me voy con 2 personas más a la Academia de Liderazgo. Me fui a la Academia de Liderazgo en Panamá, también me fui sola. Este año me voy con 7 personas del equipo. Entonces, qué importante, amigos, es que si tú desarrollas el negocio, ya no solamente lo haces por tus sueños, sino que tu equipo también merece disfrutar de la abundancia que tal vez tú ahora estás disfrutando. No seamos egoístas, compartamos la oportunidad. Rápidamente les cuento, recuerdo que el año pasado que estuve en el bono viaje, ya ahí en aquel tiempo cerré el Elite, el año pasado en noviembre, más o menos diciembre, volví a ver mi oficina, a ver qué me faltaba porque yo estaba desconectada del negocio y solamente entré un ratito en el bono viaje para ver qué me faltaba y ya estaba cerrado el Elite. Y ahí me di cuenta que es real lo que te promete la compañía. Yo en mis presentaciones siempre decía, va a llegar un momento en donde tú tal vez te desaparezcas de tu negocio, pero tú vas a seguir cobrando, vas a seguir facturando. Y yo estaba desconectada en el bono viaje días por estar concentrada y ya estaba cerrado y seguía facturando. Me di cuenta que es real. Todo el sacrificio que en algún momento hice y me limité a disfrutar en aquel momento, hoy en día se estaban dando los resultados. En aquel tiempo el año pasado que cerré el Elite. En la siguiente, ahí te das cuenta, amigos, tu negocio debe funcionar cuando tú no tengas que estar presente. Ahí nos damos cuenta, amigos, qué tan importante es la duplicación y liderazgo en tu equipo. Yo antes venía a los eventos de Miraflores, Lima Norte y en todos lados. Hoy en día ya hay personas que vienen solitos al equipo, o sea, ya muchos de los líderes avanzan solos, ya no me necesitan a mí para que ellos sigan avanzando. Entonces, identifica, si tú tienes tu equipo y funciona cuando tú no tengas que estar presente, estás haciendo un gran trabajo, pero si tu equipo no avanza, porque siempre solamente avanza cuando tú tienes que estar presente, ahí falta algo trabajar en la duplicación. En la siguiente lámina, ya para ir terminando, amigos, este negocio es que tú te vuelvas profesional. A mí me ayudó muchísimo a entender el negocio. Podemos tener años en el negocio, pero no lo entendemos. Por ejemplo, es un volumen, cuando se cerró el diamante, más de 60,000 puntos, y de las cuales esos 61,000 puntos lo multiplicamos por 1.7 de Fusion, y eso te da un promedio de 103,000 soles que se está facturando en el equipo, en toda la organización. Ahora, si lo dividimos esto en soles, que vienen a ser 3,050 entre 30 días, es como que yo sola hubiera tenido que mover 101 cajas. O sea, esto es para poder saber el cálculo de cuántas cajas tendría que yo moverlas sola. Pero yo solita, imposible tal vez mover diariamente 101 cajas que se estuvieran moviendo en mi organización. Pero eso se movió con toda la organización del equipo. Por eso es importante. Yo solamente moví ese periodo, cerré el Pro 3, pero moví solo 601 puntos. El resto se movió con toda la organización del equipo que está en Perú, en Italia, en Estados Unidos, en Bolivia, Ecuador, México, Colombia. Así que te invito a que tú sigas accionando. Recuerda que tienes 31 países por conquistar, hacer crecer tu cartera de clientes y tu red de socios. No te conformes solamente con tu barrio o con tu entorno.
Tienes que realmente tener una visión para poder expandirte, tener resultados de manera exponencial en los 31 países donde está la compañía. Hay gente que está esperando por ti. En la siguiente lámina, los logros del equipo: ganamos el bono auto, me pude llevarla de viaje a mi mamá, su primer viaje a Colombia, todo pagado, feliz, emocionada como niña en su viaje internacional. Yo les decía al principio de tener un sueldo básico de 800 soles, que me decían que yo ganaba más que un profesor. Hoy en día, estos cheques me lo puedo generar en una semana. Lo que yo ganaba... Es real, amigos. A ti también te va a pasar si es que tú tomas la decisión de realmente irte con todo. En la siguiente lámina... Ese es los buenos viajes que empezamos a tener con el equipo. En la siguiente, los viajes a Ecuador, a Colombia, a Panamá. En la siguiente lámina, en la siguiente, ese es en la Academia de Liderazgo. Una de las cosas, yo les decía, que por más de 30 años hemos vivido en casa alquilada. Hoy, gracias al negocio y junto con mi familia, ya tenemos una casa propia en Pachacamac. Tengo 2 perros hermosos que es como mis hijos de 4 patas. Y una de las cosas que me llevo, amigos, es que nadie tiene la vida comprada. Nosotros no sabemos qué va a pasar saliendo del evento, qué va a pasar mañana. Así que te invito a que tomes el valor del tiempo. A veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo y decimos, lo hago mañana, lo hago pasado. Pero ¿por qué no cumplir sueños de tu equipo, de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, tal vez de tu mamá, que te la puedes llevar de viaje a otro lado? Ellos merecen vivir un estilo de vida que tú se lo puedes dar. Pero ¿qué excusa te estás comiendo para no hacerlo? Tal vez el miedo, tal vez porque estás procrastinando o porque te dijeron que no. Tienes que tener el valor para irte por ese siguiente nivel que tu familia lo necesita. En la siguiente lámina, el año pasado, esto fue en el Alumbra, en la siguiente, en el Alumbra 2024, Premier Pro 3. Yo declaré para el siguiente año el diamante. Y cuando tú declaras con el corazón, a pesar de los miedos, a pesar de los retos, a pesar de las circunstancias, que muchas cosas se te ponen en contra, logramos el diamante. En la siguiente lámina, se logró el diamante, amigos. Te puedo decir, amigos, que es real, amigos. Yo antes lo veía muy lejos, decía, wow, qué bonito, todo el mundo tiene resultados y tal vez no lo veía en mí. Pero porque me daba cuenta que tal vez tenía mi autoestima baja, tal vez no me valoraba yo misma. Y como les dije hace un momento, tuve que trabajar muchísimo en mi mentalidad, trabajar mi inteligencia emocional, apegarme a Dios, conectarme, no solamente las acciones, sí, duplicar más acciones, pero es un todo, amigos. El diamante es posible, el diamante a ti también te va a llegar si tú decides realmente accionar de manera masiva y con visión, como te hablé en la mentoría al principio. Y acuérdate de esto, ayuda a otros a alcanzar sus sueños y tú vas a alcanzar los tuyos.